Food is running short for many of the 11 million people who have lost their homes in Syria. After 4 years of civil war, more than 300,000 are dead. El Salvador sufrió una serie de terremotos en enero y febrero de 2001 que causaron más de 2.8 billones de dólares en daños y que desestabilizaron el país política y económicamente. Desde entonces la inestabilidad continúa debido a otros desastres naturales y la consiguiente condición volátil, exacerbada por violencia pandillera que contribuye a la inseguridad de alimentos y aguas. Estas condiciones han causado el desplazamiento de aproximadamente 324.000 personas dentro del país, un 5% de la población. Desde la Convención de 1951, la Organización de las Naciones Unidas define a un refugiado como una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Lo importante aquí es que la violencia o la amenaza mencionada funciona al nivel del individuo, no de la comunidad, y la condición violenta de un área no es suficiente para la clasificación de una persona como refugiado. La designación de estatus de protección temporal o TPS fue establecido en los Estados Unidos por la ley inmigratoria llamada Immigration Act of 1990 y consiste en el derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos hasta que uno pueda volver a su país de origen. Las condiciones para recibir este estatus son conflicto armado en curso, tal como una guerra civil, un desastre natural, tal como un terremoto o huracán, o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal. En la conciencia norteamericana de hoy, refugiado significa musulmán, sobre todo del Medio Oriente. A pesar de eso, la mayoría de los refugiados que llegaron entre el 1 de octubre 2017 y el 31 de enero 2018 no vinieron del Medio Oriente. Tampoco produce tantos refugiados América Latina, con una suma de 207 refugiados latinos con orígenes en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. La llegada de refugiados de América Latina es mínima porque la opinión pública refiere a esa gente como inmigrantes, con menos protecciones y otro proceso de admisión al país. Clasificar a los salvadoreños como inmigrantes niega las condiciones difíciles con las que conviven muchos de ellos. Y eso plantea la pregunta: ¿por qué es importante la lucha de algunos y no la de otros? Las categorías empleadas para describir a las personas que vienen a los Estados Unidos parecen fijas, parecen reflejos de una verdad inmutable, pero en realidad son maleables. De acuerdo con la definición de refugiado y el conflicto persistente en América Central, los Estados Unidos debería considerar como refugiados también a los 259.500 centroamericanos que viven en los Estados Unidos bajo TPS y debería ofrecerles las mismas protecciones de otros grupos. Según la investigadora Joanna Artelius, la inmigración depende de la retórica cívica y nacional que forma la imaginación pública. Este discurso determina las realidades de inmigrantes y de ciudadanos, por ejemplo, quiénes son recibidos y bajo qué condiciones. Los salvadoreños recibieron la designación del estatus de protección temporal en 2001. Bajo esta política, los inmigrantes pueden quedarse temporalmente en los Estados Unidos y buscar trabajo autorizado. Para calificar como beneficiario de este estatus, se necesita ser un ciudadano de El Salvador y haber residido de manera continua en los Estados Unidos desde el 13 de febrero
2001. Los pedidos de este estatus empezaron en marzo de 2001 y terminaron en septiembre de 2002. Estas condiciones no consideraron la violencia continua de esta región. You afraid to go back? Yes. TPS no puede resultar en la residencia permanente. Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió terminar el estatus de protección, los beneficiarios regresaron al mismo estatus de inmigración que tuvieron antes de 2001. TPS no puede resultar en la residencia permanente. Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió terminar el estatus de protección, los beneficiarios regresaron al mismo estatus de inmigración que tuvieron antes de 2001. La retórica en torno a la inmigración es no más que una proyección de objetivos políticos y una herramienta para manipular las opiniones de diversos grupos. A la luz del ejemplo de los salvadoreños, el estatus legal de refugiados tiene poco que ver con la situación actual de la gente y su seguridad. Las actitudes hacia los salvadoreños en comparación con otros refugiados reflejan una hispanofobia con orígenes en la racialización de lo latino y la clasificación de este sujeto como un otro en la sociedad norteamericana. Cuando una fecha arbitraria y una región global influyen tanto en la sobrevivencia de miles, es urgente que cuestionemos la existencia de motivos alternativos detrás de estas decisiones. Hay que preguntar quién se beneficia de la inseguridad de esa gente.